Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y después de esta pausa de fin de semana estoy aquí junto a ustedes abriendo de par en par la ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes de este lunes 22 de abril de 2019. Hoy estaré hablando de cómo el oficialismo cubano planea aumentar nuevamente la edad de jubilación. Por otro lado, dos emigrados cubanos proyectan hacer una edición facsímil de la Edad de Oro de José Martí, casi idéntica al original publicado hace 130 años. Este fin de semana, un accidente entre dos camiones ha dejado 32 heridos en el oeste de Cuba. Y por último, una pincelada cultural. El malecón habanero se viste de bienal, con piezas de arte que alternan con sus ruinas. Y bien, dichos los temas más importantes que trataré hoy, voy a pasar a revolver el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes bien temprano me tomo junto a ustedes. Un cafecito recién colado, breve, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este sorbito que me ayuda a despertarme aún más, les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias que comentaré hoy en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema que ya les anuncié y tiene que ver con el trabajo y sobre todo con el Congreso que durante este fin de semana ha sesionado en La Habana el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, conocida por sus siglas CTC. La CTC es el único sindicato permitido en el país, totalmente oficialista y controlado por el gobierno, y sobre todo es un sindicato que en las últimas décadas se ha caracterizado no por convertirse en plataforma de demanda, reivindicación laboral o punta de lanza para exigir mejorías para los trabajadores cubanos, sino que es más bien una polea de transmisión desde el poder hacia los obreros y los trabajadores del país, para sobre todo mantenerlos controlados, conformes y pues imponerles algunas restricciones a su accionar. Les recuerdo que en Cuba, por ejemplo, no está permitida la huelga, está prohibida la huelga laboral. Los trabajadores tampoco se pueden afiliar en sindicatos independientes, eso es considerado prácticamente un acto de desobediencia y de oposición ilegal. Y por otro, pues estos trabajadores tampoco tienen la potestad de exigir mejoras salariales, que es un punto que los está afectando muchísimo. Por ejemplo, en este congreso que se ha dado el fin de semana, se ha actualizado la cifra del salario promedio. Ahora, según datos oficiales, se calcula que el salario promedio ahora mismo en la isla está siendo de un poco más de 800 pesos, exactamente se trata de 871 pesos cubanos, eso es el equivalente a un poco más de $35 al mes, como lo escuchan. Un trabajador, 8 horas cada día, de lunes a viernes, cuando va a cobrar a fin de mes, recibirá el equivalente a unos $35, un poco más de esa cifra. Con lo cual tendrá que lidiar con los altísimos precios en las tiendas en pesos convertibles. Por ejemplo, un litro de aceite vegetal cuesta en Cuba un poco más de $2.50. De manera que si ese obrero toma todo su salario y se va a una tienda a comprar alimentos, probablemente la cantidad que logre adquirir no podrá llenar ni siquiera la mitad de una mesa y mucho menos comer más de 2 semanas mensuales con ese dinero. Pero bien, la cifra más interesante que ha traído, o el dato más interesante que ha traído el Congreso, es que debido al envejecimiento poblacional, un tema que está marcando el día a día en este país y que se espera, por ejemplo, que para el 2050 más del 36% de los cubanos tendrá más de 60 años, pues esa demografía, esa tensión demográfica ha hecho que el oficialismo diga que está planeando prolongar la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Esto, claro está, es en el sector estatal, pero de todas formas ha caído como un cubo de agua fría para quienes ya estaban planificando su jubilación, su merecida jubilación. De todas maneras,
El éxodo desde el sector estatal hasta el sector privado sigue creciendo. Muchas personas miran o comprueban que no da la cuenta trabajar para el ineficiente aparato estatal y, por ejemplo, en el año 2017, 75.000 cubanos dejaron sus trabajos y están en lo que se llama desocupados, que es un eufemismo oficial para no decir desempleados. Solamente en ese año 75.000 cubanos dejaron sus empleos y pasaron a estar desocupados. En 2018 el número creció a 76.400. Sin embargo, el gobierno sigue diciendo que solo hay una tasa de desempleo del 1.7%, lo cual es una cifra muy maquillada, totalmente adulterada, puesto que no incluye allí a más de 560.000 cubanos que, según el oficialismo, no estudian ni trabajan porque no quieren. Basta caminar por las calles de esta isla para comprobar cuántas personas están sin hacer nada, o al menos sin un trabajo frecuente y constante. Cuántos esperan en una esquina, aguardan en un parque de un banco de parque, cuántos están en las afueras de una casa esperando a ver qué negocio informal o qué manera pueden buscarse la vida, porque trabajar en el sector estatal, como comprenden, no es atractivo. Mientras esta situación siga así, los números de desocupados seguirán creciendo. Y bien, me voy al segundo tema, que tiene que ver con literatura, bellas palabras y sobre todo niños. Dos emigrados cubanos, Luis Enrique Valdés y Alberto Maceo, han tenido la idea de lograr una edición facsímil de La Edad de Oro, esa revista escrita por José Martí hace ya 130 años. Pues bien, estos dos emigrados cubanos quieren hacer una versión tan idéntica al original que cuando ustedes la lean se sentirán trasladados a ese momento en que el héroe nacional cubano comenzó a escribir esta revista mensual destinada a los niños. Es un proyecto que todavía está en proceso, recién comienza, pero ya está motivando y atrayendo a muchísimas personas que quieren colaborar a través de su aporte económico, pero también a darle visibilidad a este proceso editorial que sobre todo intenta llevar por primera vez, como decía, una edición casi idéntica, separada en los 4 cuadernos, los 4 números que tuvo la revista, solamente tuvo 4 números, y estos emigrados se han propuesto hacerlo idéntico, hasta el mismo tipo de papel, de manera que la experiencia será muy gratificante y sobre todo buscan con esto volver a plantearse ciertos valores éticos, morales, de comportamiento y también historias muy lindas que escribió José Martí en esos números de La Edad de Oro y que hacen tanta falta retomar ahora mismo en Cuba, sobre todo para los niños y los adolescentes. La solidaridad, el altruismo, el respeto a las diferencias, el buen hablar, la cordialidad, la tolerancia, cosas que hace 130 años Martí ponía por escrito y que ahora hace falta retomar en una sociedad cubana lastimada también por la crisis, que muchas veces hace que las personas se vuelvan insolidarias, agresivas, molestas por todos los problemas cotidianos. Así que esta edición facsímil de La Edad de Oro no solamente será un gusto para la lectura, para los ojos, para el tacto, tocar estos cuadernos tal y como se hicieron en su momento inicial, sino también yo creo que será un buen bálsamo para el alma, el bálsamo para el alma de una sociedad y de un país herido también por las necesidades, la pérdida de valores y la pérdida de rumbo. Así que bueno, no dejen de leerlo cuando esté, se los recomiendo y sobre todo los detalles los tendrán en las páginas del diario 14 y medio, donde hay una extensa entrevista con Luis Enrique Valdés, uno de los promotores de esta iniciativa. Con esto me voy a una noticia lamentable. Un accidente entre 2 camiones que ocurrió este domingo y dejó 32 heridos, entre ellos 12 niños, en la provincia de Pinar del Río. Esto ocurrió en una carretera que va a San Juan y Martínez, uno de los sitios emblemáticos de Pinar del Río, donde se cosecha muy buen tabaco, por cierto, y ocurrió entre un camión habilitado para transporte de pasajeros y otro camión cisterna perteneciente a la industria láctea. Entre los lesionados hay niños de entre 17 meses y 11 años, además de 20 adultos
adultos que sufrieron diversos traumatismos. Esta es una noticia que lamentablemente vemos con mucha frecuencia y casi siempre están involucrados vehículos totalmente envejecidos, de más de 40, 50 años, 60 años de explotación en un país donde, les reitero, no nos han permitido en las últimas décadas comprar nuevos vehículos de este tipo para la transportación privada. Por tanto, muchos transportistas remiendan, reparan viejos camiones, los habilitan para el transporte de pasajeros, pero lo cierto es que siguen siendo muy peligrosos. Pero la pregunta es qué hacer, cómo moverse, si no es en estos viejos artefactos de primera mitad del siglo XX. Pues bien, lamentablemente las cifras de accidentabilidad seguirán creciendo si no se hace una solución inmediata y rápida de reparación de las carreteras y sobre todo de permitir a los transportistas privados que puedan comprar ómnibus habilitados realmente para el transporte de pasajeros. Y con esto me voy ya con una pincelada cultural. Ayer tuve el gusto de caminar por el malecón de La Habana para mirar las instalaciones artísticas vinculadas a la Bienal que este año pues ha tomado otra vez plazas y calles de La Habana para poner piezas, instalaciones, y ha sido un viaje muy bonito, pero también el contraste entre el arte y las ruinas me ha impresionado profundamente. Estamos hablando de una avenida del litoral que ha sufrido mucho las inclemencias del mar, pero también de la desidia y la falta de reparación. Así que si está en La Habana, no deje de hacer ese recorrido. Le tocará muy fuerte porque disfrutará del arte, pero también verá todo lo que se está perdiendo arquitectónicamente y el arte de las construcciones y de las viviendas que se nos está escurriendo también por falta de recursos y por falta de autonomía. Pues bien, con esto me despido por hoy. Hasta mañana.